Muchas gracias a todos. El técnico de sonido me acaba de decir, vamos al lío, y yo ya sabía que estaba en mi casa. Así que vamos a ello. El inicio de un concierto es un momento único, un privilegio para un músico. Precisamente porque nada existe, todo está por hacer. Hay instrumentos, hay público y hay silencio. Y a partir de ahí, somos nosotros mismos los que tenemos que crear. Para Josephine Nsembe, la persona que tenemos en esta foto, y uno de los 200 músicos que integran la Orquesta Sinfónica de Kinshasa en Congo, la mayoría mujeres, todo hay que decirlo, el inicio de un concierto es un acto de heroísmo y de autosuperación. Yo creo que la capacidad del ser humano para la creatividad es ilimitada, es inmensa. Así que hoy voy a hablaros de música y de imaginación. Y también del poder inmenso de ser uno mismo, como estos músicos. Y además de eso, porque me lo han pedido y porque estoy en casa, les contaré algo de mi vida. Lo voy a hacer en 7 elementos musicales que son los que componen cualquier partitura. He traído un instrumento para poder hacer alguna demostración. Esos 7 elementos que componen cualquier proyecto nos van a dar paso a 7 historias sencillas y humanas, ninguna lección magistral. Esos elementos comienzan con el primero, que es previo a cualquier partitura, a cualquier comienzo musical, y que es el poder de la satisfacción, el poder de la emoción y de la pasión. En estos 7 elementos, cuando vamos a reunirlos o vamos a conjugarlos con una serie de historias personales. Mira, os voy a decir algo. Yo fui músico gracias a un bocadillo de salchichón. Y esto que puede parecer, podría contarle una historia grandilocuente o heroica, pero no, la historia es mucho más sencilla. Aquí había un aula de extensión que iba a desaparecer, estaban buscando clientes públicos, el profesor de música que la llevaba tocó todos los colegios, y mi madre me propuso ir a un conservatorio y empezar con la carrera de música a cambio de un bocadillo de salchichón. Hoy, visto en perspectiva, aquel día cambió mi vida y la verdad es que me parece algo maravilloso, porque realmente cuando conectas puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, es cuando te das cuenta de la importancia de esos momentos. Cuando nosotros empezamos a colaborar en la creación de la Orquesta Sinfónica de Congo, la primera que se hacía en África, todo el mundo pensaba que estábamos locos y que ese proyecto nunca saldría adelante. Pero desde el primer momento nosotros siempre combinamos la fiesta y la música. No hay nada que desde luego el significado de una comida en África, en el Congo, y en España puede ser radicalmente distinto, pero no hay nada que una más en África, en Europa y en América que una cena juntos. Y eso es lo que hicimos. Nos dedicamos a cenar y a hacer música. Y en el momento en que cenas con personas tan valientes y tan convencidas de su propósito, como son los de la Orquesta Sinfónica de Kinshasa, tú sabes dentro de ti que ese proyecto va a salir adelante. Así que el primer elemento que hay previo a cualquier partitura, a cualquier proyecto, es apasionarte por lo que haces. La alegría y la energía van de la mano. El segundo elemento tiene que ver con el principio, el arranque de una partitura. Sostener un sonido es un acto de desafío al silencio. Nosotros, como este instrumento que tenemos aquí, los instrumentos vibran y son como las emociones. Toca una nota, produce una vibración, pero esa vibración se apaga. Entonces, inmediatamente tienes que seguir. Y vas produciendo distintos sonidos para montar un cuerpo. Evidentemente, cuando esto ocurre, lo primero que pasa por la cabeza es ¿vamos a tener éxito o vamos a fracasar? Y aquí viene otra de las grandes dudas del ser humano, ¿qué es el éxito? El éxito es muy relativo. Habría que definir mejor qué es el fracaso. ¿Pero existe el fracaso? Más bien, algún profesor mío una vez me dijo, no, más bien existen los errores. Y los errores tampoco son tales, porque de los errores se aprende y por tanto van hacia los aciertos. Con lo cual, todas las cosas son. Nosotros en el estado de Karnataka, en India, cerca de Bangalore, desarrollamos un proyecto empresarial a medias entre la industria textil y la música, y con varias ONG. Y me acuerdo que una vez jugando con un niño al cricket, con un niño indio, yo le vacilaba, le soltaba la bravuconada. ¿Estás preparado para perder? Y él me dijo en perfecto inglés,
Yo sí, yo estoy preparado para perder. Se quedó mirándome y me dijo, ¿y tú estás preparado para ganar? Y aquello, la verdad es que me dejó un poco preocupado, porque realmente para ganar hay que estar dispuesto a perder. Yo diría que a perderlo todo. Y para perderlo todo solo se necesita una única condición, estar vivo. Entonces, a partir de ese momento es cuando desarrolla un concepto del proyecto integral y va hacia adelante, con el tercer elemento, que para mí es fundamental, armar la estructura, armar el cuerpo del proyecto. Y está asociado con la sinceridad, con el fluir y también con el desarrollo suave que va aconteciendo a lo largo de la vida. Mirad, yo pienso que la música habla de los 4 aspectos más importantes que tiene el ser humano, que es el animal, el racional, el emocional y el espiritual. Y también nos enseña que todo fluye, que todo cambia. Estamos en continuo fluir. Y ese cambio no debe asustarnos, sino todo lo contrario. Evidentemente yo no soy el que era cuando comía el bocadillo de salchichón y tenía 8 años y iba de la mano de mi madre al conservatorio. Soy otro. Pero ese fluir es el que forma un proyecto vital que te lleva hacia el final del camino, hacia el final de la partitura. Y en ese camino es cuando tú te estás desarrollando. Evidentemente, eso produce cierto vértigo, pero en realidad ese vértigo significa también que tengamos que reinventarnos constantemente, que cambiar. A mí me parece esto muy bonito, porque en una sociedad como la que vivimos, en la que hay una revolución tecnológica tan brutal, donde todo cambia, donde el aprendizaje es constante y donde la inteligencia de las personas no se mide por el tamaño de su cerebro, si es que alguna vez se hizo, sino por la capacidad de adaptarse, esa adaptación se basa en 4 criterios, bajo mi punto de vista, que son: 1, aceptar la diversidad, el mundo es inmenso y hay una cantidad de gente muy diferente en todos los sitios. En segundo lugar, en aceptar la capacidad creativa. En tercero, desarrollar la capacidad de pensar diferente. Y el cuarto, el dinamismo, entendido como la capacidad de cambiar y adaptarse al momento. Como diría Darwin, esto es puro darwinismo, adaptarse al medio. Y esto me recuerda a una historia también sencilla y bonita que me aconteció cuando estaba en la Embajada de España en Moscú. En el edificio donde nos ubicábamos había una mujer que se llama Masha, de 77 años, que había sido ingeniero nuclear, había trabajado en Sokol, en una de las centrales nucleares. El día que cae el comunismo, ella se levanta de la cama, pone la televisión y su marido muere de un infarto directamente ese día. Pero no solo eso, ella a la semana, porque era una persona asociada a diversos proyectos de energía nuclear y demás, a la semana la consideran subversiva y entonces la expulsan de su trabajo y se encuentra directamente en la calle. Esta persona, no creáis que se hizo amiga mía porque yo trabajaba en la oficina comercial de la embajada, o porque era más alto, o porque era español. No, era mucho más simple. Yo no hablaba ruso en aquella época y ella hablaba 5 idiomas. O sea, una persona tremendamente preparada. Así que yo aprovechaba con ella para hablar en francés e inglés, que eran las únicas lenguas en las que me podía comunicar. Y ella me contaba su historia. Y un día yo le pregunté y le dije, oye, pero ¿realmente tú aquí eres feliz? Y me dijo, ¿sabes qué? Después de todos estos años me adapté y hoy aquí, en este vestidor, al calor de todo lo que me rodea, soy una persona que ha encontrado mucha serenidad y te digo una cosa, vivo mucho mejor que en la central nuclear, cosa que yo también creo. El cuarto elemento en la música, en cualquier partitura que compone, está asociado al conflicto. Mirad, cuando una partitura se desarrolla, casi como en la vida o como en el proyecto, hay un momento en el que la música sube. Y luego hay una repetición. Y esto tiene que resolverse. ¿Hacia dónde? Esto me recuerda a otra historia que quería contar especialmente aquí, que me ocurrió justo al final de los periplos en la embajada. Alguien se acercó a mí y me ofreció venir a casa, volver a casa, a dirigir un departamento de comercio exterior en un centro tecnológico. Evidentemente acepté, porque había una persona mucho más preparada que yo, que tenía un proyecto bonito y además me permitía volverme a mi casa. Pero, ¿sabéis qué pasó? A las 2 semanas todo se torció. Esta persona, pues por una serie de desavenencias con la administración, dimitió. Y de pronto me ofrecieron dirigir un centro tecnológico.
Y aquello la verdad es que era bastante divertido. ¿Sabéis por qué? Porque yo no sabía ni lo que era un centro tecnológico. Yo había venido para hacer otra cosa. Y durante aquel fin de semana os confieso que hasta tuve miedo, ¿no? Pensé muchas cosas. Volverme a Rusia, hacer un año sabático, buscar alguna alternativa. Pero luego dije, no, voy a aceptar, porque hay algo en mí que dice que tengo que ir por ese camino. Y al final vivimos el periplo, creo recordar, fueron casi 3 años. Dirigimos un centro que desde la nada, solo existía un edificio, como casi siempre en los proyectos administrativos, lo llenamos de gente, lo llenamos de calor, montamos un equipo, incluso llenamos las arcas, digamos. Y cuando estaba en el momento máximo, en el momento de apogeo, lo dejé. Y lo dejé por muchas razones. Hoy hay aquí muchos compañeros míos de aquella época. Pero sobre todo, ¿sabéis? Os quiero confesar una cosa. Lo dejé porque estaba convencido que no era lo que quería seguir haciendo para el resto de mi vida. Y esa decisión no es fácil, porque cuando la toma hay mucha gente que dice, oye, tú estás loco, has perdido una oportunidad grande, vives en tu tierra, una vida fácil. Pero sin embargo, los años que siguieron fueron apasionantes. Montamos orquestas en África, fundamos ONG, empresas en Londres, colaboramos con muchísimas empresas muy conocidas, Cosentino, Porcelanosa. Acertamos y nos equivocamos, pero sobre todo fuimos osados y atrevidos. Y aquello tenía cierta emoción. Durante estos años, la verdad es que yo creo que, visto otra vez hacia atrás, fue una de las mejores decisiones porque permitía crecer. Y como bien ha dicho antes la compañera Isma, prefiero los cientos volando que el pájaro en mano. Fue un momento bonito. En realidad volvimos a imaginar. Y eso enlaza con otra de las historias que quería contaros, que es para mí el quinto elemento de cualquier proyecto, que es la imaginación. La imaginación es poder. Y en la imaginación voy a contar la historia de la creación del World Ballet, o Ballet Mundial, que han citado antes. Es un proyecto que creó una persona que quería extender el ballet clásico a todos aquellos hogares donde no había podido llegar antes y llevar la música. Entonces, esta persona empezó por sí mismo. Dijo, bueno, a partir de los 18 años es muy difícil meterse en una escuela de ballet. Alguien ha explicado esta mañana que prácticamente entrar en un conservatorio es imposible. Así que se marcó como reto y durante muchas horas, durante muchos días, siempre se focalizó en hacer lo que realmente había querido hacer. Cuando lo consiguió, decidió llevarlo a otros países. Y ahora el World Ballet está en 15 países, está establecido con una red a través de distintos colaboradores en Internet y funciona de manera muy bonita. Una vez entré a su casa y me acuerdo que me enseñó un papel que se había puesto encima de la cama y me dijo, ¿sabes? Durante muchos años yo miraba hacia allá y veía aquello. Y aquel papel decía, imposible solo está en el diccionario de los necios. Ese es el quinto elemento, pero hay un sexto elemento que han mencionado casi todos los conferenciantes, casi todos los ponentes que hemos visto aquí, que se llama la constancia. No hay ningún proyecto, ni empresarial, ni humano, ni musical, que no tenga que ver con la capacidad de seguir desarrollándola durante un tiempo. Y esto de la constancia lo asocio con otro de los pasajes de mi vida que más me han marcado, la verdad. El karma, el dharma, el tao, el camino, el destino, como queráis llamarlo, puso enfrente mía a lo que yo siempre he llamado niños supercapacitados, que algunos llaman discapacitados, en concreto los autistas con síndrome de Asperger. No hay nada más enriquecedor que trabajar con niños especiales, eso por supuesto. Pero en concreto ya con los Asperger, que son dentro del autismo altamente funcionales, el enriquecimiento personal es tremendo, es de un valor inequívoco. Y os quería contar la historia de Dani. Dani fue el primero que conocí y por donde entré a una de las ocupaciones que llevan más tiempo ahora en mi vida. Dani era un niño de 17 años que su padre me presentó con unos problemas físicos tremendos. Tenía alergias de todo tipo, asma, y que literalmente se estaba muriendo, no encontraba motivación. Y el padre intuyó, no, vamos a hacer una cosa, vamos a enseñarle música. Así que las casualidades de la vida hizo que allí apareciera yo a enseñarle piano. Y el niño desde el primer momento
se focalizó en la música y tuvo la capacidad de sacar todo lo malo que había en su cuerpo y motivarse e ilusionarse. Y cambió. De hecho, no solo cambió, se curó. Y de hecho, abundó más. No solo se curó, sino que hoy, después llevo con él como 4 años, es un pianista excelente, que puede tocar, lo podéis ver en vídeo en YouTube, lo podéis ver tocando desde conmigo hasta con gente como Maná, con artistas internacionales. Es un grande del piano. Y lo fue porque desde ese momento ese niño fue constante. Tocó durante horas y horas y durante días y días hasta que se desarrolló y hasta que sacó todo ese mal que llevaba dentro. Es muy, muy emocionante trabajar con ello. El séptimo elemento que hay en una partitura musical es el final. Mirad, la música, como la vida, tienen 2 elementos en común. Empiezan y acaban en el silencio. Sin embargo, justo en la última nota de la partitura no significa que la música haya acabado. Aún hay un momento de expresividad único antes que el público aplauda. Y después aún siempre queda el recuerdo, etc. Y hasta que esa última vibración se apaga, todo el mundo en su mente tiene ese sonido. En un viejo templo en el norte de la India, en Jaipur, hay una inscripción muy bonita que dice algo así, en la traducción del sánscrito, como no dejes que el ruido de los lados te confunda. Y es justamente eso, hay que atreverse a ser uno mismo y no dejar que todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor nos cause impresión. Por ello, lo más importante siempre eran los consejos que me dio una vez un maestro de música tremendo, Leo Brauer, al que han citado anteriormente. Me dijo: en cualquier cosa que haga, bueno, me lo dijo con acento cubano, pero yo lo voy a hacer con el mío. En cualquier cosa que haga, sé humano. Y yo añadiría más, y aparta el ruido externo. Sigue tu corazón y sigue tu intuición, sobre todo a la hora de encontrar compañeros en este viaje que es tan hermoso que es la vida. Y lo más importante, dar siempre, porque es la única y maravillosa manera de recibir y cambiar. Muchas gracias.